Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de Educar, una semana más en Canal Diocesano de Televisión. El 1 de mayo se celebra a nivel internacional el Día del Trabajo. Con este motivo, las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han difundido un manifiesto en el que denuncian el injusto marco laboral y social actual de nuestro país. Hoy les invitamos a que descubran qué es lo que dice la Iglesia a propósito de este ámbito laboral que también es uno de los más importantes para el ser humano. Para ello, hoy estarán con nosotros, en primer lugar, don Vicente Cerrillo. Él es el conciliario diocesano de la OAC en nuestra diócesis y director del Secretariado Pastoral Obrera. Don Vicente, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, y vosotros. Pepe Martín Alguacil, como presidente diocesano de la OAC en nuestra diócesis. Pepe, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, igualmente. Y Teresa García, ella es la responsable de difusión de la Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy bien. Bueno, yo decía, hablando de la celebración de mañana, 1 de mayo, primera celebración conjunta, si lo decís, de organizaciones de Iglesia. ¿Cómo es esto, Teresa? ¿Por qué decimos que es la primera? Mira, es la primera porque la OAC sí que todos los años viene celebrando, ¿no? Junto a la JOC, porque somos organizaciones muy paralelas, pero junto con entidades de la Iglesia es la primera vez que nos hemos juntado ya con todas las que formamos ITD, que es Iglesia por el Trabajo Decente, que tenemos ya una experiencia de unos años en la jornada, formando la jornada del trabajo decente. Pues hemos pensado que este año, para el 1 de mayo, para memorizar y para reivindicar este día tan señalado para la clase obrera, para los trabajadores y trabajadoras, pues había sido pues muy buena idea, ¿no? Juntar y hacer visible a la Iglesia como buena noticia, ¿no? Allí sí, precisamente donde están estas situaciones tan señaladas, ¿no? y que atentan, ¿no? Que atentan contra la dignidad de la persona por todas las características que tiene. Hoy en día el trabajo está muy degradado. Estamos viviendo situaciones para muchas familias y para muchas personas que viven en su vida, ¿sabes? Las acompañamos, las sufrimos también en la piel porque estamos a su lado, y entonces hemos visto que era importante, ¿no? Tener esa presencia cristiana, como siempre la tenemos, pero como Iglesia con otras entidades. Si quieres, mira, porque esto del 1 de mayo se empezó... Sí. El fundamento de esta celebración fue en el año 1886, cuando un grupo obrero, un grupo de trabajadores, pues reivindicaban, porque entonces se trabajaban pues 12, 18 horas diarias, y entonces se reivindica en unas jornadas que fueron bastante duras, se reivindicó lo que se llama 8×3, creo que era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, de descanso de la persona, y 8 horas para la familia, para la vida social, para el ocio, para la persona, ¿sí, no? Y bueno, y desde entonces, pues eso, lo que venimos haciendo es rememorar eso y reivindicar en la actualidad. Que eso se cumpla. Es que eso se cumpla, y que en la actualidad, pues claro, las condiciones van cambiando, pero siempre intentando mejorar la vida y las condiciones laborales. Habéis firmado o habéis propuesto un manifiesto. Sí. ¿Qué decís en él, Teresa? Pues mira, en el manifiesto lo he traído a ti también, para tener ese, ¿vale? Sí. Pues empezamos precisamente, como te he dicho antes, ¿no? Como iglesia que quiere ser buena noticia, ¿vale? En este mundo. Y luego pues hacemos un recorrido, ¿no? En este injusto marco laboral, es verdad, porque donde el actual sistema económico deja de lado a la persona, porque cuando no es productiva no la tiene en cuenta, ¿no? La descarta, esta sociedad, este mundo económico en el que estamos organizados. Y los bajos salarios, los ritmos de trabajo, la precariedad, los contratos, los subcontratos, o sea, que todo viene a decir y lo que venimos a potenciar y a reivindicar como punto importante es que
la política económica, porque es una política, tiene que estar al servicio de la persona y no al contrario, ¿vale? Y te digo, pues un poquito, ¿no? Las reivindicaciones los puntos, ¿no? más importantes. Hacéis, por meter una cuñita, ¿no? ¿Recordáis algo que los propios obispos españoles ya anunciaban en su documento Iglesia Servidora de los Pobres, donde decís que la política económica, esto que estaba comentando ahora Teresa, debe estar al servicio del trabajo digno y que es imprescindible la colaboración de todos, especialmente empresarios, sindicatos y políticos, para generar empleo digno y estable? Exacto. Otra de las notas que apuntáis en vuestro manifiesto. Perfectamente, ya veo que te lo has leído. Está muy bien. Vale, lo que trata es de situar a la persona en el centro, ¿vale? Que la persona como tal le sirva para vivir su vida dignamente, que el trabajo sirva de creación. Es que el trabajo tiene que ser que dignifique a la persona, que la haga partícipe de esa misma creación del Dios, ¿no? y que eso la fortalezca y le haga vivir en comunidad, pues con toda la naturaleza, con los suyos, que sea una relación de iguales, y eso es lo que se ha perdido por completo. Claro, entonces reivindicamos también pues lograr la igualdad de oportunidades, ¿no? Para hombres y mujeres, para los trabajadores y las trabajadoras. Lograr también la conciliación laboral. Ya sabes que a partir de que la mujer se integró hace ya unos cuantos años en el mundo laboral, es muy difícil. Entonces lo que conseguimos en esa igualdad de oportunidades es que se tenga en cuenta igual eso, ¿no? Y al mismo tiempo que se tengan en cuenta los trabajos que no están cualificados como trabajos, como es el trabajo del hogar, ¿no? El trabajo de las empleadas y todo eso, que se valore el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos. Todo eso son trabajos que tenemos que hacer y se tiene que valorar como tal. Claro, no es que lo valoremos nosotros como tal, sino que las instituciones lo tienen que hacer. Para eso lo de las políticas, los sindicatos, y la Iglesia también, la Iglesia tiene que formar parte de esas reivindicaciones. No sé si don Vicente, Pepe, queréis apuntar algo a propósito de este manifiesto que también... Sí, hay algunos puntos más que se señalan. Bueno, antes de comenzar por los puntos de reivindicación del manifiesto, decir que también hay un preámbulo donde es algo que ha dicho Teresa. Es una celebración que tiene más ya de 100 años de existencia y fundamentalmente fueron las organizaciones sindicales las que lo promovieron, esta celebración, pero que también las organizaciones de iglesia de siempre han celebrado esto. De tal forma que a partir del año 1955, también la Iglesia señala este día como el Día de San José Obrero. Sí. Eso en el preámbulo. Luego en los puntos que se señalan, ya algunos los ha comentado Teresa, pero por ejemplo se habla de la necesidad de que el trabajo que se tenga lleve vinculados los derechos sociales a él. Entonces se reivindican también que haya pensiones dignas, que el trabajo garantice los medios suficientes para subsistir y llevar una vida con dignidad. Pero claro, también, como últimamente falta el empleo, hay un punto, creo, último que dice tendremos que ir avanzando para que los derechos sociales de las personas, el derecho a la sanidad, a la vivienda, a la educación, no tengan por qué estar vinculados a tener un empleo, es decir, un trabajo remunerado, sino que habrá que ir pensando en organizar la sociedad y la vida política y económica para que los derechos sociales de las personas son derechos tales que los tienen por ser personas, independientemente de que tengan un empleo remunerado, de que tengan un trabajo remunerado. Y un punto que ha señalado Teresa, también nosotros insistimos mucho y es algo que a lo mejor se queda en el tintero de las organizaciones sindicales, porque, por ejemplo, en este 1 de mayo los sindicatos piden igualdad, mejores salarios, mejor empleo, evitar la precariedad y pensiones dignas. Pero, por ejemplo, no se hable nada de valorar lo que ha dicho Teresa, los cuidados de la vida, lo que se llama el trabajo reproductivo. Hay mucho trabajo, porque el trabajo es toda actividad humana, no tiene por qué ser equivalente al empleo, que hoy por hoy no está valorado ni social ni económicamente. Y es nosotros insistimos mucho desde la Iglesia que los trabajos de la vida, el
cuidado, como ha dicho, señalado Teresa, de los ancianos, de los menores, de los débiles, estén más valorados. Y también que estén valorados socialmente trabajos que la sociedad no los valora. ¿Por qué se valora más socialmente un trabajo que otro, un empleo que otro, cuando son todos necesarios para la vida? La limpieza de las calles, la sanidad, desde los niveles más bajos en la sanidad hasta los más profesionales. Yo creo que son puntos que son muy convenientes también señalarlos. Y acaba el manifiesto haciendo un llamamiento a que participemos también en las reivindicaciones que los sindicatos hacen, porque la Iglesia no debe ni puede quedarse al margen en la lucha por la justicia. Y esas reivindicaciones son justas desde un punto de vista humano, pero que plenamente en ese proceso de humanización que proponen las organizaciones sindicales cabemos también la Iglesia, porque no es contradictorio. El proceso de humanización pleno que se nos propone desde la fe en Jesucristo tiene muchas coincidencias con los proyectos de liberación meramente humanos, ¿no? Y por eso hacemos también un llamamiento a que, a la medida de lo posible, también participemos en esas reivindicaciones sociales que son muy justas y muy humanas. Don Vicente, ¿cómo debemos celebrar el 1 de mayo como conciliario de la OAC? Pues yo creo que el 1 de mayo ha tenido siempre dos facetas. Una ha sido la reivindicativa y otra ha sido la celebrativa. Pero no solamente en plano religioso, sino que también los mismos que lo promovieron todo esto a lo largo de la historia han dicho que esto tiene que ser una especie de fiesta, pero una fiesta también con un contenido reivindicativo. A mí me parece que esos dos aspectos tienen que salir también un poco en nuestra vida. Y para nosotros cristianos, pues a lo mejor la celebración tiene que tener también un tono religioso. Yo creo que por aquí tendría que ir el 1 de mayo. Un tono religioso, Teresa, a nivel nacional se han propuesto desde la OAC que se celebren Eucaristías, ¿no? Claro, Cuéntanos. claro, hacer visible que somos esa levadura en la masa, ¿no? Esa luz que alumbra. Se hace una convocatoria y se hace, digamos, que se pone a disposición de las parroquias y de las diócesis. Hay algunas que pueden, otras que no. Hay algunas, pues hemos puesto a disposición, pues eso, una liturgia para esa Eucaristía, unas vigilias, dando opción a que cada diócesis pueda acomodar o pueda, ¿vale?, celebrando y dándole la importancia al trabajo y a lo que representa el trabajo, como nos han dicho también tantas veces Francisco, ¿no?, nuestro Papa, la sagrada dignidad de la persona, ¿no?, que tiene que ser para hacerla valor. Bueno, hablamos del 1 de mayo, de esta celebración del Día del Trabajo, pero hace poquito, el pasado 28 de abril, os uníais también a esa celebración, el Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo, con otro manifiesto. Sí, en Toledo en concreto hemos hecho un comunicado a partir de las reflexiones que la OAC a nivel general hemos hecho y están publicadas tanto en Noticias Obreras como en el TU. Y nos parece no tan importante como el 1 de mayo, en el sentido que no está tan señalado el día, pero nosotros no podíamos dejar que estando tan próximo el 1 de mayo y teniendo la importancia que tiene el recordar este día, que a nivel internacional se celebra el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Hay otras formulaciones, que es el Día contra la Siniestralidad Laboral. Y hay que decir que tiene también su origen en el movimiento sindical, pero que la Organización Internacional del Trabajo, como otras tantas cosas, las asume y también las fomenta, ¿no? Nosotros hemos hecho un comunicado que está publicado en el Padre Nuestro, que ha salido en este último fin de semana, este sábado y domingo pasado, en el que recordamos el inicio de esa celebración. Decimos lo importante que es para la Iglesia reivindique que el trabajo tiene que ser un espacio de vida y no de muerte, tiene que ser un espacio de vida y no de contraer enfermedades profesionales ni accidentes laborales, porque las cifras son tremendas, ¿no? Decimos en esta nota que solo en Castilla-La Mancha el año pasado fallecieron 37 personas y en Toledo 10 personas, ¿no? Detrás de esas cifras hay unos dramas familiares y personales tremendos, ¿no? Decimos en ese manifiesto también que gran parte
La mayoría de esos accidentes y esas muertes se pueden evitar si se cumple la ley, que tenemos una ley muy buena de prevención de riesgos laborales, pero que por desgracia no se cumple. Y entonces hacemos también un llamamiento a que la Administración, la Inspección de Trabajo, los empresarios, las organizaciones sindicales, los propios trabajadores, nos tomemos en serio esto de que hay que trabajar con seguridad y hay que poner los medios económicos necesarios para que eso se pueda cumplir. Porque decimos que la Iglesia defiende, y con toda razón, el derecho a la vida desde el primer momento de la concepción, desde el inicio hasta el final, pero también en medio, también en medio. Y en ese medio está la actividad laboral. Por tanto, hay que decir que la fe cristiana anima a que sigamos defendiendo que no es tolerable que haya ningún muerto más, que no haya ningún accidente más, porque se ponen por encima del valor sagrado de la persona, pues lo económico, porque claro, cuesta poner medidas de seguridad, cuesta formar a los trabajadores para que tengan medidas de seguridad y las adopten. Y entonces no valen excusas de tipo económico para que no se hagan, ni de rentabilidad económica. Si un trabajador tiene que estar sujeto a un arnés y trabajar más lentamente, pues tendrá que ser así, porque vale más la vida que no la productividad económica, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho en ese manifiesto, y también hemos participado junto con la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo en las actividades que han desarrollado. El viernes 27 con un acto en el Centro Cívico del Polígono, y también el sábado 28 a la noche en una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, que el Ayuntamiento se comprometió, y de hecho lo hizo, a iluminar la fachada del Ayuntamiento. Y también se puede decir, porque estamos en la casa, que don Braulio, nuestro obispo, se reunió con la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales y con la ABAD el pasado miércoles 25, y la verdad hay que decir que don Braulio fue muy receptivo a lo que la asociación se le planteó, ¿no? Él fue también, ya era consciente, pero de una forma más directa, del sufrimiento que acarrea el que una persona, una familia pierda un hijo, un marido, un familiar, un conocido, ¿no? Bueno, pensábamos que el maremágnum de noticias que hay ahora, de todo tipo, que ocupan los informativos, iba a pasar el día 28 desapercibido, y nosotros hemos querido contribuir a hacer visible esta celebración del día. Se reivindica explícitamente lo que ha dicho Pepe, ¿no?, al principio, que se cumpla la ley. Pues la ley está hecha, pero hay un poquito de laxicidad, ¿no?, de que no se cumple. Entonces se exige, ¿no?, a las instituciones que se haga cumplir eso. Que las empresas pues tengan eso al día, ¿no?, que las condiciones laborales, porque claro, si no cumples con esa ley, no tienes tu formación, y luego las condiciones son también muy exigentes por los turnos repetitivos, por la presión del horario, la presión de la productividad. Todo eso lo que hace es que acarrea más. Si los trabajadores y las trabajadoras no estamos formados para ello, pues lo dejas pasar, porque muchas veces es desconocimiento, ¿no? Unas veces es desconocimiento de lo que puedes exigir, y otras veces pues porque no se te da. Está constatado que la precariedad laboral es uno de los elementos que más contribuyen a que haya accidentes y muertes en el trabajo. Ese encadenamiento de subcontratas, que una empresa cede una parte del trabajo a otra empresa y así, es el motivo también de que haya menos seguridad en el trabajo. Yo creo que también hay que exigir a los propios trabajadores, porque a veces ya cuando va pasando el tiempo dice, bueno, Dios, que tengo mucha experiencia, si a mí no me va a pasar. Y yo he hecho mano de dos experiencias de mi vida que me han marcado mucho. Me acuerdo del primer pueblo donde estuve, en Sonseca, donde frecuentemente aparecía la gente, aparecía con 2, 3, 4 dedos fuera de su mano porque se habían tenido un accidente en las máquinas y demás. Y otra segunda experiencia es hacer algún funeral, un entierro de personas así jóvenes que han muerto así en un accidente de estos, que muchas veces ha sido con imprudencia. A mí me parece que en este sentido estamos tocando problemas muy humanos, pero claro que tienen ahí una repercusión tremenda. Yo me recuerdo un entierro donde un hombre joven con 2 o 3 hijos, con la esposa, tremendo, tremendo. Y por tanto son hechos, pero claro, luego se lamentan cuando han pasado, pero muchas veces a mí me llama mucho la atención cuando voy así por una obra y veo, por ejemplo, a los albañiles que están sin casco. Bueno, claro, la cabeza está más cómoda sin él, pero
pero no nos damos cuenta del peligro que tiene y que si está mandado, pues te lo pones y ya está, que tienes más calor, pues mira que lo vamos a hacer, pero eso, me parece que en este sentido también es una llamada para que los mismos trabajadores, ellos mismos se exijan y sean responsables de lo que tienen entre manos, que es la salud, que es lo más valioso que tienen las personas. Sí, yo quisiera apuntar ahí una cosita. Y es que la empresa, los empresarios son los que tienen que cuidar, ¿no? Eso, y que es verdad que tenemos que crear esa conciencia de que hay que cuidarnos también, ¿no? Cuidar el trabajo, cuidarnos nosotras, pero muchas veces o los trabajadores están en una situación tan límite que no pueden tampoco exigir porque el trabajo lo necesitan para comer. Entonces, ahí hay, digamos, unas condiciones sí, tan al límite que dificulta mucho de que se pueda cumplir muchas veces lo que uno sabe que tiene que hacer, pero que lo deja porque no puede, ¿sabes? Porque los empresarios la obligación y esa es de que los empresarios tengan que tener eso a disposición de los trabajadores, ¿no? Que cuiden el trabajo y que cuiden la empresa de esa manera, que cuiden a los trabajadores. Con lo cual volvemos a lo de antes, responsabilidad de todos. Sí, Yo creo que lo decía antes. Lo que pasa es Teresa. que unos tienen más responsabilidad que otros, ciertamente. Más peso. Los trabajadores, por supuesto, Claro. pero igual, el empresario está obligado a que el producto que sale de su fábrica tenga unos requisitos de control de calidad. El empresario obliga a que los trabajadores sean cumplidores, es su deber. Sí. Sus horarios, no falsear partes de baja médica, lo que sea. Pues igual que es exigente con el cumplimiento del deber del trabajador, tiene que ser exigente para que los trabajadores cumplan las medidas de seguridad que tiene que tener el trabajo. En definitiva, la organización del trabajo hoy por hoy depende en gran medida, casi toda, de la dirección de la empresa y por tanto también tiene que ser la que obligue a que las medidas de seguridad se cumplan. Uh-huh. Bueno, ya que estamos citando efemérides importantes, ¿no?, que unen esto precisamente, ¿no?, la preocupación de la Iglesia en el ámbito, en el mundo del trabajo. Hemos citado el 1 de mayo, el pasado 28 de abril, también con motivo de ese Día de la Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos queda otra por citar importante, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones con Pepe, que es la Jornada por el Trabajo Decente, el 7 de octubre. Esta es, digamos, muy vuestra, ¿no? La OAC la lleva celebrando. Bueno, llevamos desde el 2014, sí, este es nuestro cuarto año que se celebrará. Y también es importante porque se hace con otras entidades, ¿vale? Digamos que fue, pero no ha salido de la OAC, ¿eh? No. Esto fueron en el 2014, donde se reunieron en Roma, en la Santa Sede, uh-huh, con otras organizaciones cristianas, con varias, ¿no?, entidades religiosas, y se vio, y con la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, con la OTI, se vio la necesidad de que trabajo decente para todas las personas tenía que entrar, era un objetivo que tenía que entrar en el desarrollo sostenible, ¿vale? Y que era importante que globalizar eso y que empresarios, políticos, los trabajadores y los sindicatos y la Iglesia misma tuviera un papel importante para llevarlo todo a una. ¿Sabes? Desde entonces. Uh-huh. Sí, bueno, Conchi se acuerda porque nosotros hemos hecho una campaña propia de hace ya tiempo que es Trabajo digno para una sociedad decente. Exacto. Entonces ha sido como una confluencia de campañas, ¿no? Claro, las cosas son muy lentas, hasta que se van asumiendo, pero si se va al número 63 de La caridad en la verdad de Benedicto XVI, hay un número que dice: ya mi antecesor, Juan Pablo II, en el Jubileo de los Trabajadores del año 2000, invitaba a unirnos a esa coalición mundial en favor del trabajo decente promovida por la OIT. O sea, hay que pensar que la Iglesia, a partir del Vaticano II, también empieza a autocomprenderse a sí misma como
que es la relación con el mundo es una relación de diálogo. Y entonces dice, todo lo que es humano, verdaderamente humano, es cristiano. Y la reflexión que hace Juan Pablo II sobre el trabajo, que es extraordinaria, que tú sabes que yo soy un forofo de la obra en Exercen, desarrolla cuál es el genuino sentido del trabajo humano, y en el Jubileo de los Trabajadores, Juan Pablo II hace esa llamada de atención para que nos unamos a esa coalición mundial en favor del trabajo decente. Y lo recoge Benedicto XVI, incluso define lo que es el trabajo decente. Entonces, claro, eso empieza a hacer cuerpo dentro de la Iglesia, cristaliza en ese encuentro que ha señalado Teresa, y en España, pues con esa unión de organizaciones de la Iglesia que estamos apostando por eso. Pero también porque la UAS teníamos ya nuestro recorrido reivindicando un trabajo digno para una sociedad decente. Se celebra el día 7, que es también una celebración mundial que todavía no ha cristalizado tanto como el 1 de mayo, pero esperemos que llegue a cristalizar y que se celebre con toda normalidad. Me parece que la primera vez que sale la palabra trabajo decente es en boca de Juan Somavia, que era director general de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y fue, me parece que al año 1999. Y luego ya unos años después fue cuando se ha empezado a hacer toda esta campaña. El año siguiente, en el Jubileo de los Trabajadores. Pero ya sonó allí, en concreto el año 1999. Estupendo. Bueno, pues vamos a hacer aquí una pausa y enseguida volvemos para seguir hablando y seguir descubriendo cómo esta no es una preocupación de ahora de la Iglesia, sino que siempre y a lo largo de su magisterio encontramos distintos documentos que así acreditan pues este interés que tiene la Iglesia por el mundo del trabajo. Enseguida volvemos. Volvemos de nuevo, estamos ante la celebración del 1 de mayo, Día Mundial del Trabajo, y por eso hoy están con nosotros Teresa García, responsable de difusión de la Hermandad Obrera de Acción Católica, como presidente diocesano de la OAC, Pepe Martín, y como conciliario tenemos a don Vicente Cerrillo. Lo dejábamos, la primera parte hablábamos de esa jornada por el trabajo decente que se celebra el 7 de octubre, y habría que hablar de Iglesia por el trabajo decente, de quién conforma, digamos, qué entidades o qué instituciones forman parte de esto, de Iglesia por el trabajo decente que promueve esta jornada. Esta jornada, vale, estamos hablando del 1 de mayo, ¿verdad? Bueno, ITD, que es Iglesia por el Trabajo Decente, se formó para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que eso es el 7 de octubre, ¿vale? Se empezó a trabajar desde allí. Este año lo que pasa es que el 1 de mayo nos hemos juntado también para reivindicar el 1 de mayo como trabajo decente, ¿no? Como el tema integral. ITD, vamos a decirlo así para no decir... Sí. ITD lo conforman pues la JOC, Juventud Obrera Cristiana, la JEC, Jóvenes Estudiantes Católicos, Cristianos, la CONFER, Cáritas, Justicia y Paz, y no sé, y la OAC. Eso. Y la OAC. Y la OAC. Vale, estamos ahí. Y nos juntamos pues para poder llevar esa campaña, la del 7 de octubre, ¿vale? Y si quieres te hablo un poquito de la campaña esa. Dejamos un poquito el 1 de mayo y seguimos a esta, que es... Esto a partir de aquello que comentamos de Roma, ¿no? Cuando la Organización Internacional del Trabajo dijo esto hay que llevarlo hacia adelante, pues entonces se pensó que la Iglesia tenía que estar presente y como Iglesia poder llevar ese mensaje, ¿no? Y ese mensaje de la dignidad de la persona como centro para poder reivindicar un trabajo que nos sirva para la vida. Y así lo llevamos haciendo, este es el 4º año, y se suele hacer siempre entre el 6 o el 7 de octubre, ¿vale? Se hacen vigilias también, se hace un gesto público, un gesto que se hace,
que cada diócesis lo modela un poquito según como ellos quieren, pero que tiene un sentido común, que es visibilizar esa preocupación de la Iglesia, ¿vale? Y ese mensaje de Jesús de decir, esto tenemos que hacerlo cambiar y lo tenemos que hacer entre todos y todas. Y luego, pues aparte de esto, también está la OAC, como tiene la verdad es que tenemos una experiencia ya con una campaña que llevamos ya durante 3 años, que es trabajo digno y para una sociedad decente. Pues que lo celebramos en el Día de la OAC una vez al año, que finaliza la campaña de todo el año. Pues ahí tenemos una experiencia bastante grande, ¿no? La OAC lleva esto 3 años ya trabajándola. ¿Esta campaña concreta? Esta campaña ya la 3ª. Siempre le damos una vueltecita más, viendo a ver todos los lados que puede tener, ¿no? La realidad que tenemos. La OAC funcionamos con somos Acción Católica para la Pastoral Obrera, ¿no? Sí. Tenemos nuestro método de ver la realidad de donde estamos, juzgar por medio de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio, ¿no? Y actuar allí donde estamos en lo poquito y en lo que podamos, ¿no? Entonces, digamos que como día principal celebramos el Día de la OAC. Se celebra en mayo, cambian un poquito las fechas según cada diócesis y también nos centramos en el trabajo decente este año otra vez. Este año es cómo podemos hacer posible, qué estamos dispuestos a hacer, cómo podemos avanzar en eso, ¿no? Nuestros compromisos personales, de comunidad, puestos a la disposición de la comunidad, institucionales, cómo podemos ir avanzando. Y estupendo. Aquí... ¿Y en nuestra diócesis, Pepe? Pues en nuestra diócesis el día 6 es muy mala fecha para nosotros, entonces lo vamos a celebrar el día 20 de mayo. Dada nuestra realidad, que somos, como sabes ya, Conchi, una diócesis pequeña, que tampoco somos muchos militantes, nuestra celebración va a ser festiva y de convivencia. Y va a consistir fundamentalmente, bueno, haremos la difusión de la reflexión que para este año tenemos, una vez más, sobre trabajo decente, y como dice Teresa, dando una vuelta de tuerca más a los compromisos personales y comunitarios a los que nos lleva a apostar por el trabajo decente, por el trabajo digno. Y aparte de esa difusión, que se concretará en alguna conferencia, en alguna publicación, difusión de la reflexión, en una convivencia familiar. Vamos a irnos creo que es Casas Viejas, Vicente, a Casas Viejas con la tartera, la tortilla, los pimientos, una celebración de tipo festivo, muy obrero, convivencial, los militantes, familiares, simpatizantes, antiguos militantes, y en eso va a consistir la celebración del día, fundamentalmente lo que planificamos al principio del curso, que sería una convivencia de tipo familiar y de amigos, ¿no? Y luego, claro, como digo antes, la difusión. El día 6 de mayo es que está muy mal pensado, Teresa, porque es el primer domingo de mayo, que es el Día de la Madre. Y entonces ya... Bueno, es orientativo. Sí, es orientativo. Sí, porque luego cada uno... Claro, sí, las diócesis lo adaptan desde razones de tipo climatológico a que tengan una festividad regional o local propia, ¿no? Sí, incluso las parroquias, hay veces también, que ¿no? Entonces siempre sobre en torno a primeros de mayo, mediados de mayo, que es el mes por antonomasia donde se celebran el día 28 de abril pasado, el Día de la Salud Laboral, 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y a continuación rodado el Día de la OAC. De tal forma que, bueno, que si alguien nos quiere acompañar, pues sabe que va a ser en Casas Viejas, seguramente el punto de partida va a ser Talavera, allí en torno a la parroquia de los Santos Mártires, porque seguramente haremos la Eucaristía por la mañana, y de la celebración, acabada la Eucaristía, nos iremos a celebrarlo al campo. Estupendo. Y si nos dais algún espacio también por esas fechas próximas, pues hablaremos de qué es la campaña de este año, que es continuación. Desde sus orígenes el Día de la OAC se proponía como día festivo. Como día festivo, y nosotros hemos hecho muchas celebraciones en los Pinares de Yuncos, en otros sitios, pero sobre todo un día de campo, un día de convivencia. De alegría. Sí. Luego fue más de tipo divulgativo, de difusión de los planteamientos.
y hemos hecho campañas desde destapar la economía sumergida, por ejemplo, contra la siniestralidad laboral, ya hace mucho tiempo. Otro día de la hora lo hemos centrado en reivindicar la acogida necesaria a los inmigrantes. O sea pero claro, vimos que cada año hacer una campaña se nos quedaba, la agotábamos muy breve y no daba lugar a un desarrollo más amplio que pueda tener continuidad del tiempo. De tal forma que llevamos 3 años, que el Día de la Laboral lo centramos dándole vuelta prácticamente sobre siempre el mismo tema, trabajo digno, tal, porque nos parece que nos da lugar a hacer mayores reflexiones, más pausadas, ir contando cada vez con más gente que también asuma los planteamientos de la campaña. Y eso es lo que haremos, celebrarlo el día 20 de mayo en la diócesis. Estupendo. Bueno, hablamos de todas las efemérides que tenemos, que vamos a celebrar pronto, en este 1 de mayo, el Día Mundial del Trabajo, y a mí me gustaría preguntar a don Vicente si esta preocupación de la Iglesia por el trabajo es algo como muy actual, muy novedoso, o ha estado siempre presente y latente en ella. Siempre ha estado, sí, de una forma muy especial desde finales del siglo XIX. Pero de todas maneras, si quisiéramos bucear ahí, por ejemplo, en la Biblia, desde las primeras páginas encontramos montones de cosas relacionadas con el trabajo, ¿no? Ya vemos que Dios entrega la tierra al hombre para que la cultive. Después aparece muy prontito la institución del día del descanso, del día de fiesta, el descanso sabático que decían. Bueno, y luego los profetas seguramente encontraremos montones de cosas que dicen también del trabajo. Como Dios tiene oídos atentos también cuando ve que el pueblo está esclavizado en Egipto, lo quiere sacar, no quiere que el trabajo sea esclavitud para nadie. Bueno, y sobre todo la presencia de Jesús, el divino obrero de Nazaret, que decimos en la OAG, que bueno, pues que con su presencia, encarnándose y siendo un obrero, pues está de alguna forma tomando en primera persona lo que significa el trabajo. Pero sobre todo, habría que, si queremos fijarnos en ese cuerpo de doctrina social, había que fijarse sobre todo en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, el año 1891. Estaban ocurriendo cosas muy gordas en el mundo entonces. Mira, se había hecho el manifiesto de Marx y Engels, me parece que fue el año 1848, pero se fue estableciendo y dando a conocer lentamente en las diversas... Entonces no había esa facilidad que hoy tenemos para dar a conocer las cosas. De modo que pasaron varios años hasta que eso se conoció. Luego estaba muy reciente también lo que antes decía Teresa, lo de Chicago, 1886, donde mueren varias personas, hay 3 o 4 días de huelga, todos los días hay alguna muerte. Y allí, a partir de eso, consiguen una cosa buena, y es que el gobierno saque una ley diciendo que las 8 horas, pero no se cumplen. Y entonces los sindicatos dicen, de plazo hasta 2 años de plazo, estoy hablando del 1884, 2 años de plazo y si no se cumplen, en 1886 vamos a la huelga y empieza todo el periodo de las huelgas que decimos. Por tanto, el Papa todo esto lo tiene muy reciente. Esto estoy hablando de Norteamérica, pero en Europa estamos viendo también todo el problema de la industrialización, con todo lo que lleva consigo. Mira, por ejemplo, en la forma de alimentarse. Había mucha gente que pasaba hambre. La vivienda era un desastre. Estaban todos hacinados allí en estas grandes ciudades, donde en torno a las ciudades industriales pues se van formando grupos de viviendas, de chabolas y demás. Esto está relacionado mucho también con la salud. O sea, ahí la tuberculosis entraba a saco en esos ambientes. Luego el trabajo de las mujeres, de los niños, trabajos, por ejemplo, de gente infantil trabajando 18 horas, era tremendo. Entonces el Papa tiene los oídos muy atentos y descubre todo esto y quiere hacer frente a todo ello. Y aparece la Rerum Novarum. Va recogiendo todo este conjunto de cosas. Hay una primera parte muy bonita de análisis de toda esta sociedad. Y luego el Papa dice, no es solución ni el liberalismo ni tampoco el socialismo, porque la propiedad privada, y el Papa entonces está respondiendo mucho a problemas que entonces tenía
Muy concretos. Muy ¿no? concretos, Digamos. sí. Él destaca mucho lo de la propiedad privada y va explicando un poco cómo una persona que va trabajando y que va ahorrando puede tener también un poco propiedad privada. Y dice, esto le pertenece, va diciendo el Papa de una forma muy sencillita. Y luego termina marcando una serie de deberes, primero a la Iglesia, luego al Estado y luego a los empresarios y a los trabajadores. Y dice, venga, todos tenemos por qué esto hay que cambiarlo. De ahí arrancamos, de la Rerum Novarum. Como punto de partida, pero luego continúa esa preocupación de la Iglesia. Sí. ¿Quería decir algo? No, sí, Vicente. No, decía que sí, a los 40 años aparece la 40º año, que lo que hace es actualizar un poco la doctrina porque han surgido también nuevos problemas. Estamos hablando en los años 30 y, por tanto, acabamos de pasar el crack económico del año 1928-29, con todos los problemas que trajo de paro y demás, o sea, fue tremendo. Estamos hablando también de la situación que se está viendo en Europa después de la Primera Guerra Mundial, que estaba reciente. Había, por tanto, nuevos problemas. Entonces, el Papa quiere hacer una encíclica nueva respondiendo a estos nuevos problemas. Estoy hablando, entonces, a los 40 años de la Rerum Novarum aparece esta otra nueva encíclica. Luego pasan otros 20 años y vuelve otra vez, ya lleva el Papa bueno, Juan XXIII, San Juan XXIII, y tiene dos encíclicas que son muy importantes. La Mater Magistra, lo que hace también es abordar los problemas que se están planteando a un nivel mucho más amplio. Ya no es el problema de empresarios, trabajadores, luchas de clases, sino que el problema ha tenido unas dimensiones mucho más universales, mucho más, y el Papa quiere responder a todo esto. Sale también en concreto los problemas que tiene la agricultura. Eso es el año, estoy hablando, el año 1961. Y luego en 1963 él va a sacar otra encíclica, La Pacem in Terris, a la que yo tengo mucho cariño porque me parece que le debemos a Juan XXIII el que tengamos el mundo actual. Y me explico. Estaba en aquel momento en Rusia con Gorbachov a la cabeza y Norteamérica con Kennedy. Gorbachov no, Vicente. ¿Qué? Gorbachov no. Khrushchev. Khrushchev, perdón. Gracias, Pepe. Bueno, bien, gracias, Pepe. Que sí que había una lucha tremenda por el prestigio del mundo y tenían unos apuntando unos misiles atómicos hacia Rusia y los rusos se habían planteado también en Cuba, otros apuntando hacia Norteamérica. Y estaban allí, habían quien podía, y ninguno quería ceder. Y la gente, los responsables, aquí estaban cerca de unos y otros, dijeron, esta gente, ninguno cede por el prestigio, porque no quieren ceder, y como no lo arreglamos, vuelan el mundo entero. Hubieran volado. Y alguien dijo, ¿quién puede arreglar esto? Dijeron, Juan XXIII. Le llamaron de noche, le hicieron ver un poco que era él el único que podía actuar. Se fue a la capilla a rezar y volvió y dijo, de acuerdo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y mire usted, tiene usted que hablar con Khrushchev. Pero mire usted, si que no tenemos ni embajada y nada, a ver, facilítenme el teléfono. Y logró comunicar con él. Bueno, el Kennedy era mucho más sencillo porque Kennedy era católico y bueno, efectivamente tenía un acceso más fácil, pero lo de Rusia era más complicado. Pero unos y otros estaban deseando y vieron el cielo abierto cuando el Papa Juan XXIII le dijo, oye, por favor, paren ustedes, ya vamos a hablar primero y dejen ustedes los cañones y los misiles y hablemos. Y la gente paró, luego después, efectivamente, ayudó también para que hubiera un intercambio entre ellos y unas conversaciones. Aquello se paralizó y luego el Papa hace una encíclica que por primera vez se dirige no solamente a los católicos, a los creyentes, a los obispos, papas y creyentes, sino que se dirige también a todos los hombres de buena voluntad. Se ve claramente que el Papa quería meter aquí a gente que no tenía que ver con los católicos, pero es bonita la intervención del Papa y bien importante. Sí, es recurrente que sucesivos papas, bien mediante cartas encíclicas o cartas apostólicas o exhortaciones apostólicas, van recordando lo que han dicho sus predecesores, ¿no? Claro, el origen está en Rerum Novarum, pero como ha señalado bien Vicente, se han ido diciendo sucesivamente. Y cada una respondiendo en contexto histórico, ¿no? Y por eso también hay que leerlas siempre en las claves esas, ¿no? Cuando 40º año habla de los totalitarismos, claro, estaban ahí los fascismos en Europa
imperantes y los bolcheviques habían triunfado en Rusia, ¿no? Entonces, pero independientemente de eso, como nos preguntabas por el trabajo, desde la primera encíclica social hay siempre unos puntos fundamentales en los que los papas van insistiendo, ¿no? Y es la importancia que tiene que el trabajo se realice en condiciones dignas. Insisten también en cada una, bueno, pues insisten en unas cosas. En cualquier manual de doctrina social de la Iglesia, pues hay temas que son muy clásicos. El salario justo, Sí. el salario familiar, bueno, muchas cosas de estas, ¿no? Y por eso digo que cada enseñanza de los papas va contextualizándola en la época, revisando todo lo que se dice, y por eso de cada encíclica podemos decir, pues esta es lo que va marcando, ¿no? Derechos fundamentales del trabajo están recogidos en Rerum Novarum, críticas feroces al capitalismo y al colectivismo, que no deja de ser un capitalismo de Estado. En 40 años están, vamos, cada 2 por 3. Pío XI hace una crítica tremenda al capitalismo salvaje, que cuando se relee hay que decir, bueno, y en la actualidad tenemos capitalismo salvaje, tenemos capitalismo moderado. Después de Juan XXIII, Pablo VI también hace a los 80 años, y de 80ª Advenies. Ahí no habla mucho del trabajo, pero en un número sí que vuelve a insistir en lo que los antecesores han dicho, la dignidad del trabajo, la necesidad de una remuneración justa, que el trabajo ayude a que la persona se humanice, a que el trabajo contribuya a la labor creadora de Dios. Pero hay que decir que, claro, toda la renovación del Concilio Vaticano II luego está muy claro. Vicente ha apuntado que ya la Iglesia se dirige no solo a los de la casa, sino a todos los hombres de buena voluntad. La Iglesia empieza a entender su relación con el mundo como un diálogo. Y entonces, claro, ya la forma de dirigirse, de plantearse, porque también la realidad ha cambiado. El socialismo al que hace referencia León XIII o Pío XI no es el socialismo de la lucha de clases que se planteaba como ahora se puede plantear. Y el derecho a la propiedad lo vuelven a resistir porque es un derecho innegable a la persona humana, pero a continuación siempre añaden, pero sobre toda propiedad privada pesa una hipoteca social. Y siguiendo después de Pablo VI, la labor en exercen, que yo no sé, Vicente, sí, a qué años son. Nos hemos dejado la Populorum Progressio. Populorum Progressio, sí, pero fue muy importante, fue claro, el año 1967, me parece, por tanto, unos añitos después del Concilio Vaticano II, y está muy conectado con la doctrina de eso. Papa plantea un poco que eso, el mundo tiene este problema se ha hecho con unas dimensiones mundiales y por tanto que el desarrollo de los pueblos es símbolo de paz y es el nombre nuevo de la paz. Y luego el año 81 llega en concreto la encíclica esta que estaba haciendo Pepe, comentando Pepe, que se hace justamente a los 90 años. A los 80 o a los 90 años. La 80ª a los 80. A los 80, sí, pensaba que decías labor en exercen. No. En la 80ª Venia es muy importante porque en un momento dado la encíclica lo que dice es que no hay que valorar los movimientos sociales como si no pudiera haber una cierta colaboración con ellos, sino que dice el Papa, una cosa es la matriz ideológica, cultural, que lo sustenta, que desde un punto de vista cristiano no se puede aceptar, por ejemplo, el materialismo dialéctico, pero sí que se puede haber una colaboración con esos movimientos sociales, ¿no? A los 90 años viene Labor en Exercen, que es la que yo quiero que hablemos, que es la que de una forma casi de forma exclusiva se refiere al trabajo, porque Populorum Progressio es muy importante también porque dice hay que cuidar y velar por el desarrollo integral de toda persona y de todas las personas. Exacto, sí. Con lo cual es una llamada a que lo que afecta al tercer y al cuarto mundo nos afecta también a nosotros el primero. Pero de forma exclusiva, hablando prácticamente toda la encíclica del trabajo, es Labor en Exercen. Se conoce como el Evangelio del Trabajo, es una encíclica muy bonita, sí. Pepe forrofo de ella, como ves. Sí, porque le da una visión también muy amplia, ¿no? Le da una visión antropológica, claro, ¿vale? De todo el problema.
histórica, teológica, ecológica, todo. Amplía y aúna todo. Y le da también el toque de la espiritualidad del trabajo, ¿no? Le da un... Estaba también recogida en las anteriores, pero le da la impronta de Juan Pablo II. Claro, en Labores non exercen se habla del trabajo de los inmigrantes, de los minusválidos, de la mujer, de los trabajos agrícolas, y aporta una cosa muy importante, y es que una cosa es el trabajo objetivo y otra el trabajo subjetivo. Y de ahí se sacan muchas consecuencias. Dice, el trabajo objetivo es toda actividad que realizan las personas para poder crear bienes y servicios necesarios para poder que las personas puedan desarrollarse plenamente, materialmente, culturalmente, espiritualmente. Pero tan importante más que el trabajo objetivo es el trabajo subjetivo. ¿Y qué significa? Que lo importante es que es una persona quien realiza el trabajo. Ya también en Labores non exercen, el Papa empieza a distinguir lo que es trabajo de empleo. Y empieza a reivindicar que se valore toda actividad humana como trabajo, porque es el único ser de la creación que propiamente podemos decir que trabaja conscientemente y que trabaja para desarrollarse como persona, para contribuir al crecimiento de la sociedad antropológicamente, es decir, el hombre es imagen de Dios y Dios, ¿qué es? Es una comunión de personas. El Dios cristiano es un Dios trinitario. Pues la persona que es imagen de Dios solo puede trabajar viviendo en comunidad, ¿no? Y de esa subjetividad del trabajo salen cosas muy importantes, como que es que todo lo que atenta contra el trabajo, contra las condiciones con las que se desarrolla el trabajo, está atentando directamente contra la persona del que lo realiza, que es el trabajador. Y luego esa concepción antropológica también la apunta Benedicto XVI. Sí, se relacionan. Porque dice, ya el conflicto social es más antropológico, aunque es verdad que también abunda mucho en el problema de la bioética, pero también se puede sacar ahí un filón para poder desarrollarlo. Juan Pablo II en Labores non exercen dice, la cuestión social es la cuestión del trabajo. Dice, porque los pobres, que era una preocupación grande de Juan Pablo II, dice, los pobres existen o bien porque falta trabajo o no se cumplen los derechos que van ligados al trabajo. Bueno, rápido, que no tenemos mucho tiempo. A mí me gustaría en todo esto enmarcar también la Hermandad Obrera de Acción Católica. Orígenes, en qué momento, Teresa, cómo, por qué. Bueno, pues fue en el año creo que apuntado antes, 1946, y fue como bien, bueno, fue un encargo, digamos, ¿no? Porque se vio con inquietud que la Iglesia tenía mucha dificultad para adentrarse dentro del mundo de los trabajadores, el mundo obrero, y desde la acción católica se vio que hacía falta, ¿no? Hacía falta pues trabajar desde ese campo y se le encargó al cardenal Pleiteniel. Eso, lo tenía ya apuntado por aquí, ¿vale? Y se le encargó pues eso, que de aquí de Toledo, el cardenal... Los orígenes muy toledanos, entonces. Sí. Pues poner en marcha un sector obrero en la acción católica que pudiera llevar a la noticia de la buena noticia de Jesucristo al mundo obrero. Al mundo ¿no? obrero. Y entonces se le pidió a Guillermo Rovirosa, que era de la acción católica, y él pues fue visitando a todas las diócesis, fue viendo a ver de qué manera se podía hacer, y eso fue en mayo cuando se le dio el encargo de los obispos, ¿no? El encargo de que fuera... Y creo que fue en noviembre cuando se intentó, pues se creó la primera Semana Nacional de la OAC, ¿no? De la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y se formó entonces, y desde entonces pues no ha faltado todos los años. Ahora es el día de la OAC, ¿vale? Eso es. Ahora es el día de la OAC. El próximo día 20. Y decíamos que está muy relacionado con Toledo, no solamente en estos orígenes, sino luego en el mantenimiento. Estamos hablando en tiempos de Franco, donde las cosas eran un poco difíciles de hacer. Y el Papa, el arzobispo de Toledo, Pleiteniel, fue un gran defensor de estos movimientos. De tal manera que sin su apoyo posiblemente no hubieran vivido, pero los apoyó. Estupendo. Les apoyó de muchas maneras. Por ejemplo, me parece que fue ya la segunda semana, se hace en el seminario de Toledo. Varias veces el arzobispo de aquí, el cardenal,
cedía los locales del seminario para que pudieran tener aquí sus reuniones, que entonces no era fácil, era complicadito el tener estas reuniones, entonces pues prácticamente eso, y menos esto que son hacía obrero y demás. Y el mismo Predenier defendió muchísimas veces delante, por ejemplo, de cara al ministro Solís. Bueno, hay un montón de cosas que son bien interesantes. Y Rovirosa, uno de los fundamentos que decía desde el principio era que toda persona tenía que ser consciente de su dignidad como persona y como obrero, a la luz de Cristo, ¿no? Y que, bueno, ese objetivo sigue en la OA, que nosotros ofrecemos la oportunidad desde el acompañamiento, desde la formación, de ofrecer a Jesucristo como liberación, ¿no? Y desde ahí se trata, desde ahí trabajamos pues en nuestras publicaciones, en intentar cambiar la cultura que predomina, ¿no? La cultura. El ofrecer otras alternativas de vida, de organización, de vida, vamos, de comunidad. Estupendo. Bueno, pues finalizamos así nuestro programa dedicado al mundo del trabajo y la doctrina social en la Iglesia con motivo de la próxima celebración del 1 de mayo. Teresa, muchísimas gracias. Muchas gracias Por acompañarnos. Pepe, un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Y don Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Les espero aquí en El Arte de Educar.